siempre inicio con la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 5:18. Dar gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad para todos nosotros en Cristo Jesús. Dar gracias a Dios, porque precisamente hoy nos permite celebrar los 5 años de nuestro canal Señales TV con la conferencia de la doctora Margarita Cedeño. Invitamos a notificar a todo el mundo a las 7 de la noche en el auditorio Eduardo Latorre de la Cancillería, la conferencia magistral Sembrar Valores para Transformar la Sociedad Dominicana, dictada por la vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, como una forma de celebrar los 5 años de Señales TV. Miren, yo quiero referirme a la decisión del Tribunal Constitucional que anula una parte de la ley 3318 y que la mayor parte de los opositores al PLD que la han evaluado dicen que le quita la potestad de hacer una primaria interna, una primaria abierta, y que lógicamente tendría que hacer el PLD una primaria interna porque el artículo 43 del Partido de la Liberación Dominicana dice lo siguiente: los candidatos o candidatas del partido para las elecciones nacionales, congresuales y municipales se escogerán mediante primarias internas conforme al reglamento dictado al efecto. Es decir, ciertamente el artículo 43 del PLD decía eso. Recuérdense que por decisión del comité político se nombró una comisión que adecuó. Eso lógicamente tiene que ser ratificado por el comité central o una convención extraordinaria, qué sé yo, el mecanismo que establece los mismos estatutos del PLD. Lo cierto es que esta decisión no anula la primaria abierta del Partido de la Liberación Dominicana, por lo siguiente. Una cosa es lo que establece la ley para legalizar y ratificar los candidatos, y otra es el mecanismo que usa internamente ese partido. Lógicamente tiene que legalizarlo de acuerdo a como establece la ley, y pongo varios ejemplos que hay en torno a eso. El Partido Revolucionario Dominicano, con Peña Gómez a la cabeza, ustedes se acuerdan que empezó la famosa fórmula de los 13. Mientras la ley establecía que lo que había que hacer era una asamblea que se votara, Peña Gómez cambió eso. Eso no era lo legal, pero era lo que convenía al PRD. La fórmula Ovalle. Sí, la fórmula Ovalle. Entonces, después, incluso el propio Peña Gómez es el que crea las primarias internas de los partidos, mientras la ley lo que establece simplemente es una convención. Es decir, el partido hacía lo que entendía que era conveniente para ese partido. Ahora, para legalizarlo, tenía que hacerlo como decía la ley. Si por ese lado, un organismo del PLD, el que sea, ¿verdad? En este caso, si hay que llegar a un congreso, se llega a un congreso, pero lo que establezcan ellos, un organismo puede decir la forma en que lo va a hacer. Ahora, para legalizarlo, tiene que ir precisamente a lo que establece la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué puede hacer el PLD? Puede hacer su convención abierta, y entonces, para legalizarlo, tiene que tener en los estatutos que diga que esa es la forma. ¿Y cómo logra eso? Debe hacerlo en el marco de los estatutos, y es un reconocimiento del Tribunal Constitucional a algo que establece el Código Civil que siempre hemos tenido, que los estatutos deben respetar la Constitución y la ley, pero lo que establecen los estatutos, si respeta la Constitución y la ley, le son obligados a los miembros de los partidos. Por eso, entonces lo que digo es lo único que dice la ley, lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, lo que dice la ley ahora es lo que establece el Tribunal Constitucional. ¿Cuál? No es lo que puede hacer el partido para hacerlo, porque el partido puede hacer lo que sea, es para legalizar el candidato. O sea, para que sea legal ante la Junta Central Electoral, tiene que usar el mecanismo que estableció ahora el Tribunal Constitucional. Entonces, la disposición que tienen los organismos mayoritarios del PLD, Comité Político y Comité Central, es ¿cuál? Que sean primarias abiertas. Entonces, ¿qué es lo que faltaría? Que también sería una cosa sumamente sencilla. ¿Qué faltaría para que esa primaria interna sea legalizada? Que lo establezcan los estatutos del PLD, simple y sencillamente. ¿Cómo los establecen los estatutos del PLD? Miren qué sencillo. Hay un congreso extraordinario que puede modificar los estatutos. Ese congreso extraordinario, de acuerdo a los estatutos del PLD, el artículo 10 dice que está conformado de la siguiente manera: la dirección del partido, los miembros del comité central, los presidentes de los comités provinciales, municipales, intermedios, de bloques de comité intermedio y de circunscripciones electorales y de seccionales. Entonces, como el sector del presidente Medina es el que está auspiciando que sean primarias abiertas y el sector del presidente Fernández es el que sean primarias cerradas, habría que ir a ese congreso extraordinario para ponerlo en los estatutos. Y oigan la composición. Conversé, ¿verdad?, con gente interna del PLD que manejan todo el problema orgánico y me dieron la siguiente información. Ese organismo, el Congreso, de las diversas estructuras que conforman, del Comité Central, Danilo tiene el 70%.
De los presidentes de comité intermedio, Danilo tiene el 60%. De los presidentes municipales, Danilo tiene el 60%. De los presidentes de bloque de intermedio, Danilo tiene el 80%. De los presidentes de circunscripciones electorales, Danilo tiene el 60%. Y de los presidentes seccionales, Danilo tiene el 80%. Entonces, el promedio de esa, en todos los organismos, Danilo tiene mayoría. ¿Porcentajes sacados numéricamente? Sí, o sea, estimado, de la gente que maneja la estructura. Esa gente no definida ni con uno. No te preocupes, la gente que maneja en estructura. Pero tiene que decir, no es mía, al público. Pero está bien, hay cosas que no se dicen. O sea, va a manipular tú. No, yo no estoy manipulando. En el nombre de Dios. No, el que diga lo contrario, que lo muestre él. Ahora, no, lo que me parece extraño, en todos los organismos internos, pero eso es tan definitivo, porque incluso uno se encuentra con PLDistas. Pero tú viste, no, que hay algunos que no están ni con uno, ni con otro, ni que... Hermana, en el comité central, ¿quién tiene mayoría en el comité central? ¿Quién tiene comité central en el comité político? El presidente, como dice José, si fuera Leonel, tal vez la situación fuera al revés, si él fuera el presidente de la República. Pero de organismos, Danilo siempre ha tenido mucha fuerza. Y siendo presidente tiene más todavía. Es decir, ese congreso extraordinario, Danilo tiene por encima del 60%. El que conoce mínimamente el PLD lo sabe. ¿Qué es lo que sería ese comité, congreso? Mira, eso no es tan absoluto, Eury. Bueno, pero está bien. Tú puedes ser aseguro. Pero ok, está bien. Te digo una cosa, aún por intereses particulares. Pero perfecto, Mariela, perfecto. Te respeto tu opinión. Pero tú entiendes que sí, no puede ser lo tan que yo te digo, en todos los oye, más o menos. No, cada vez que hay cada vez que hay un evento interno. Fuera un colmado. Cada vez que hay, señores, cada vez que hay un evento interno, el sector de Danilo es que gana. En los últimos tiempos, ¿o no? Es lo mismo. Exactamente, es decir, en la convención extraordinaria o en el Congreso extraordinario del PLD. No, en el Congreso extraordinario, yo estoy hablando del Congreso extraordinario, o sea, el Congreso extraordinario que podía adecuar eso. ¿Para qué? Para que los estatutos lo digan. Es decir, que no es verdad que han tumbado el que se haga unas primarias abiertas, no es verdad. Porque en caso de que eso se mantenga así, lo único que hay que hacer es agregar en los estatutos del PLD que en vez de primarias internas, como dice, sean primarias abiertas. Y eso se cambia con un congreso extraordinario. Y un congreso extraordinario. Oye, un congreso extraordinario. Claro, porque no es, no es una votación abierta, es un congreso. Y el congreso tiene su estructura. Y en todos los organismos del PLD, en todos, en este momento, yo no sé después. ¿Y tú no querías que fuera de que ni Leonel ni Danilo? No, yo no quiero que sea ni Leonel ni Danilo, yo lo he dicho. ¿Para qué congreso? No, yo estoy hablando de primaria, yo no estoy hablando de congreso. El congreso es para cambiar eso, José. O sea, yo lo que estoy diciendo, que lo que dicen que ya quitaron la primaria interna, no es verdad que le han quitado la primaria abierta, no es verdad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que ha decidido el Tribunal Constitucional es que en el estatuto del PLD digan que son primarias abiertas. Y como el artículo 43 dice que alabaré a mi Señor. Aleluya. Ya terminaron. Entonces, lo correcto es lo siguiente. Yo porque le hace coro a su vecino. Yo también. Pero eso es bueno, alabanza a Dios. Pero claro, no, por eso me quedé callado para escucharlo. Si era profesor acá lo separara. Entonces, lo concreto es lo siguiente. No es verdad que esta decisión del Tribunal Constitucional ha quitado las primarias abiertas. No boicoteen su comentario, please. No, cuando él termine ya, mira, silencio total. Entonces, no es cierto que esta decisión del Tribunal Constitucional... Me están llevando para acabártelo, para que yo no le voy a dar acceso a la llamada. Vamos a callarnos todos para que él termine. Reitero, no es cierto que esta decisión del Tribunal Constitucional elimina las primarias abiertas en el PLD. Al contrario, lo que le pide es que adecúe sus estatutos, y ella ya lo había adecuado, porque la decisión mayoritaria de los organismos del PLD es precisamente que se coloque esa forma de elección del candidato presidencial. Por lo cual, si no hubiese forma de hacerlo como hasta ahora lo han hecho, lo único que tienen que hacer es convocar un congreso extraordinario donde en vez de decir que haya una convención interna, una primaria interna, se plantean unas primarias abiertas. Y en eso... el mismo espíritu que hay de todos los organismos se daría también, por lo cual no es cierto, bajo ninguna circunstancia es cierto que el PLD está obligado de hacer ahora una primaria interna. Cambio y fuera. ¿Y quién lo va a convocar?